Luciérnaga Informativa nos vestimos con lloros, expertos en el arte textil. Llega a A&E la nueva temporada de Camaleard Captura Exitosa, presentada por Francisco Paco Sea. Esta serie relata los hechos policiales más asombrosos captados por las cámaras de videovigilancia en distintas ciudades. En esta cuarta temporada se suman a las persecuciones captadas desde México, casos de Argentina y Colombia. Tuvimos una charla con el periodista y esto fue lo que nos comentó. Soy Pablo Macotela, bienvenidos a Luciérnaga Informativa. Del mundo. ¿Esto es preocupante, es alarmante o hay que trabajar en algo? Pues no, es preocupante, es alarmante y por supuesto que tenemos mucho que trabajar. O sea, eso creo que en el reconocimiento de los problemas está finalmente en la construcción de las soluciones. Tenemos ciudades verdaderamente que tienen niveles de crimen muy importantes y yo siempre he sido convencido de que no solo tiene que ver con las policías y con los gobiernos. Creo que la sociedad hemos empezado a ser muy laxos, la sociedad empezó a oler a podrido y empezamos a tener una falta de valores impresionante. Y creo que por ahí es en donde tenemos que empezar a explicarnos qué es lo que está pasando. La falta de cuidado, la falta de, y lo voy a decir claramente que suene muy romántico, la falta de amor, ¿no?, al de junto, la falta de amor al vecino, la falta de amor al que va en el coche de junto, y de cuidado entre nosotros ha hecho precisamente eso, ¿no? Que al momento en que no tenemos esa capacidad de poder preocuparnos por el otro, nos empieza a valer un cacahuate y a normalizar que le pase algo malo. Eso creo que es lo primero. Por supuesto que hay otras causas que son tremendas, ¿no?, y que tienen que ver con el desarrollo de las mafias en este país, con el desarrollo del narcotráfico, con cómo han ido mutando, ¿no? Porque antes creo que nos teníamos que preocupar y enfocar en una sola rama, ¿no? Pero ahora se han ido diversificando estos grupos del crimen organizado y en el momento en que se cierran algunos espacios que tienen que ver con el narco, entonces empiezan a ser más eficientes ahora en la extorsión. Y después de la extorsión, incluso en los robos de automóviles. Y después de robos de automóviles, en otro tipo de delitos, ¿no? Y así han ido empezando a hacerse grandes corporaciones del crimen, que es lo que creo que nos debe de tener con preocupación, ¿no? Claro. ¿Crees que este tipo de programas, digo, porque esta ya es la tercera temporada, pero es la cuarta. Ya es la cuarta temporada. ¿Crees que este tipo de programas sí funciona en algo? Sí, mira, yo creo que tiene varios elementos bien importantes. Camaleard tiene primero un elemento disuasivo persuasivo, ¿no? Eso que va dirigido precisamente a los criminales. ¿Por qué? Porque yo creo que nunca se habían dado cuenta de lo profundo que era el uso de esta herramienta. O sea, yo creo que veían las cámaras y decían, sí, las cámaras. Si te das cuenta, cuando se da una operación bien hecha, la misma ciudadanía puede hacer la detección o puede denunciar, las cámaras empiezan a dar el seguimiento y miren asuntos tan complicados, ¿no?, como el atentado al propio Omar García Harfuch, ¿no? Lo pudieron seguir desde donde salieron hasta donde regresaron, o lo que le pasó a Ciro Gómez Leiva, ¿no? Las cámaras lo siguieron desde que salió del Grupo Imagen, donde se cometió y a dónde se fueron a refugiar, pero esos son a lo mejor casos de personajes que dices, pues son muy conocidos. Nosotros también hemos presentado algunos casos con Carlos Jiménez, hasta el robo de una bicicleta fuera del metro, ¿no? Y le das el seguimiento y acabas agarrando al infeliz. Entonces, eso creo que finalmente tiene ese sentido de disuasivo, persuasivo en contra de los criminales. Pero también tiene otra cosa importante. Creo que también si hacemos una encuesta, hasta hace poquito le cambiamos el número de emergencia al 911. En todos los lugares era diferente. Te pasabas del Estado de México a la Ciudad de México y era 089, 087, 064, ya no sabías de dónde marcar. Entonces eso es lo primero, ¿no? El que podamos tener una idea de que tenemos un solo número de emergencia y de cuál es el alcance que puede tener este tipo de herramientas al ciudadano. Después del programa, mucha gente me ha hablado y me dice, oye, ayúdame a conseguir las cámaras porque me asaltaron. A ver, les das la asesoría de que las cámaras las tienes que conseguir a partir de un procedimiento con el Ministerio Público, pero es tu derecho, ¿no? Y también la gente se ha dado cuenta, a ver, si me asaltan, sí, en ese momento, o si tengo la aplicación de una policía local y tengo el botón de pánico, me pueden geolocalizar y entonces me pueden mandar ayuda más rápido. Es evidente que todavía tenemos altos niveles de crimen y de muchos casos que tienen que ver con la impunidad.
muchos de estos casos que presentamos son casos que jurídicamente están resueltos, ¿no? Y por eso los podemos presentar. Pero ahí tenemos todavía una impunidad que es impresionante, es casi un 98%, que es uno de los grandes temas y los grandes retos que tenemos en esta sociedad y en este país. O sea, en la medida, podemos tener las mejores cámaras, podemos tener el tipo, el rostro y lo podemos seguir por todos lados, pero si llega al Ministerio Público y del Ministerio Público se judicializa la carpeta y lo sueltan, pues bueno, vamos a tener la galería de videos más grande del mundo, ¿no? En materia de delincuentes, pero los vamos a seguir teniendo en la calle. Claro, porque esa era mi pregunta, digo, porque en este país desafortunadamente pues todo el mundo tiene otros datos, no hay criminalidad ya en las calles. Tú como periodista, ¿cómo lo ves? Porque... No, como periodista yo trato de ver la realidad, sin ninguna afiliación, ni fobia ni filia política. Yo veo que por supuesto tenemos retos muy importantes, que hay cosas que se resuelven y hay cosas que no, pero no veo que además de todo hay un cambio ni ahorita ni después, ¿no? O sea, creo que de los 24 años que llevo en esto, la situación y la raíz del problema sigue siendo la misma. Las raíces de la criminalidad siguen siendo la misma, y la falta de una consolidación real de un cuerpo policíaco que sea efectivamente temido por los criminales es uno de los grandes problemas que tenemos. Ahora en esta temporada que tenemos cosas en Colombia, que tenemos en Argentina, la forma es muy distinta, ¿no? En Argentina desde casi los 80s tienen que estudiar una carrera, una licenciatura que es muy exigente, ¿no? Entonces los perfiles policíacos resultan ser interesantes, y en esa medida no son interesantes, sino son gente que tiene a lo mejor otra forma de pensar, incluso en una persecución policíaca. Tienes en Colombia una Policía Nacional que se ha consolidado con el tiempo, con mucho tiempo de trabajo, y tienes casos de éxito muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en contra de la extorsión, el general Fabián Cárdenas, que acaba de salir y que realmente fue el azote de los extorsionadores, que es uno de los problemas que tenemos. Y en México nos hemos reinventado cada 6 años. Fox primero, después Calderón, Genaro García Luna, mal terminado. Después viene Peña, dice que habla de la Gendarmería Nacional, la cual nunca hizo, pero sí se gastó el dinero. Y después vienes ahorita y tienes a la Guardia Nacional, y no tienes un cuerpo policíaco consolidado. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Invertirle una gran cantidad de dinero a centros como este de los C5, que sí, por supuesto que sí funcionan, pero en la medida en que no cierras la pinza, como se lo estaba comentando al principio, pues no vas a tener resultados, ¿no? Tienes que, la pinza se tiene que cerrar por dos lados: la capacitación y también la forma de trabajar de los cuerpos policíacos, y que eso se refleje en una sentencia condenatoria. Claro. ¿Cómo te sientes estar de regreso ya en una nueva temporada? O sea, una serie que está resultando tan exitosa, y creo que de todos los presentadores de programas, creo que serías el único que sería feliz de que su programa se acabara, ¿verdad? No, oye, ¿por qué? ¿Que se acabe este? Que se acabe el crimen, que no tengamos no, sí, en eso sí. Pero encontraríamos otra cosa, ¿eh? Le damos otro uso. ¿Te acuerdas de 1987 con George Orwell? Le podemos dar otro uso a las cámaras de seguridad. No, la verdad es que estoy muy contento. Es una fórmula sencilla, y es una fórmula que resulta ser exitosa, ¿no? Es la fórmula más vieja del entretenimiento, de los cómics, ¿no? Es los villanos en contra de los héroes, y los buenos en contra de los malos, y que termina de una buena forma. Como les decía al principio, los malos casos y los casos que no son exitosos ya los ponemos nosotros en los noticiarios por una deformación profesional que tenemos, creyendo que los malos casos son los que le van a traer a la gente. Yo creo que también los buenos casos como este le atraen a la gente. Primero como un bálsamo, segundo como una catarsis, tercero también como una herramienta, ¿no? Para saber lo que ellos pueden hacer, también cuarto como un acompañamiento para que se den cuenta que no están solos. Y entonces es una fórmula, la verdad es que es una fórmula sencilla, es una fórmula simple, en la cual resulta bastante sencilla de que la gente la vea. Entonces yo le veo que esto ha sido además de todo incentivo para empezar a pensar en otras cosas, en otros proyectos. Yo creo que a veces como periodistas, como reporteros nos situamos, ¿no? Aquí, y ya no te puedes salir de aquí. Y ahorita cuando empiezas a ver que hay muchas más cosas, que puede haber muchos más proyectos, entonces es incluso emocionante, ¿no? Ya te das cuenta, sí, que si cambia, que si el TikTok, a mí no me ha dado por eso de andarme encuerando en TikTok todavía, pero sí te das cuenta que hay otras cosas, ¿no? Y entonces sí es emocionante, sí me encantaría que terminara, y creo que te voy a decir una cosa,
tocas un punto bien interesante. Al final de cuentas, cuando este tipo de herramientas tecnológicas las utilizas bien, o sea, sí puede ser un parteaguas. O sea, sí puedes tener zonas verdaderamente seguras y homogéneas en donde sepas, a ver, pues no te metes ahí, no seas tan animal. Y ha pasado. O sea, lo que pasa es que creo que no tenemos la capacidad física o humana de ir, investigar y acabar con cada uno de todos los homicidios, de los tipos que vienen en motocicletas, las famosas motocicletas del terror, todos están grabados. ¿Por qué no se has agarrado a todos? Pues porque no tienes ni siquiera la capacidad humana para ir por la cantidad de tipos que son. Entonces sí es una gran herramienta, sí. Y por ejemplo, hace un momento mencionabas que estos casos que están o que salen en el programa son ya los resueltos. ¿Cuántos de estos casos resueltos han quedado fuera de las temporadas? Porque me imagino que deben de ser cientos, pero las temporadas son 11, 12 capítulos. ¿Cuántos? No, pues muchísimos. O sea, de estos casos que te estamos presentando en los 12 capítulos de Cam Alert, yo creo que deben de ocurrir por lo menos unos, imagínate el nivel, por cada uno de los C5 son unos 25 diarios. Entonces imagínate la cantidad de casos, una gran cantidad, y otros que jurídicamente, por el nuevo sistema penal acusatorio que tenemos, no los podemos presentar, porque de alguna forma puedes interferir en la presunción de inocencia del ratero maldito que lo estás viendo ahí, pero que puede ser una argucia jurídica, ¿no? para sus propios abogados. Paco, en estos tiempos en los que a los medios de comunicación se les tacha de que son culpables de todo, de que sube el dólar, baja el dólar, todo esto, por ejemplo, aquí es una muestra clara de que se va avanzando de cierta forma, pero también, si regresamos un poquito al pasado, cuando Miguel Ángel Mancera era jefe de gobierno, sí, pues siempre negó que hubiera crimen organizado, ¿no? Y el crimen organizado iba creciendo. Claro. Entonces, estas dos vertientes de políticos y de ver los medios de comunicación, a ti como comunicador, ¿cómo se te da? Pues es que te podría decirte dos cosas, o que es una tragedia, o que es muy simpático, ¿no? La verdad, porque a mí me queda perfectamente claro que nuestros políticos tienen dos tipos de discursos, ¿no? Si hablas del presidente, si hablas en su época de Miguel Mancera, no lo podía aceptar en esa época porque todavía no había la avalancha de cosas que ya se venían, ¿no? Ahora ya no lo puedes dejar de aceptar. Pero siempre tienes dos discursos, ¿no? Tienes el discurso que tiene el político, y me refiero a todos, y por supuesto el presidente, el discurso que tiene con sus clientes, con su clientela política, ¿no? Es la clientela política de los otros datos, la clientela política del conservadurismo, y por otro lado tienes el discurso que le manda a los norteamericanos, ¿no? Porque ahí llevó, no me digas que llevar a John Kerry a Oaxaca, a donde nació Benito Juárez, claro, y sacarlo, que hablara, y nunca había habido un embajador que presida de CAN de un presidente de la República de Estados Unidos, y que en Salazar están todos los eventos, nada más falta también que traiga una charola y que traiga las copas de vino, ¿no? Entonces, sí, no hay una mala relación, pero es importante siempre tener ese enemigo. Entonces, nuestros políticos, creo que en un grado de verdad exacerbado de irresponsabilidad, le hablan aquí a la clientela política con un lenguaje y la realidad de las cosas, y cuando tienen que hablar con alguien que le entiende el asunto, le dan otro mensaje totalmente distinto. Y los medios de comunicación, que somos los que finalmente extendemos un mensaje, pues tenemos que ser culpables, ¿no?, de algo. Y además te voy a decir una cosa, yo creo que nunca en la vida habíamos tenido pues áreas de comunicación social, por lo menos a nivel federal, tan malas, o sea, tan cojas. O sea, había habido ratas, ¿no?, en comunicación social, y creo que lo conocemos nosotros, pero gente que estuviera con una falta de sensibilidad tan importante, creo que nunca la habíamos tenido. Gracias. Gracias a ustedes. A mis amigos de Luciérnaga Informativa les recuerdo, no se pierdan el próximo miércoles el estreno de la nueva temporada de Cam Alert a las 9 de la noche por A&E. Ahí nos vemos y les van a gustar los nuevos casos. Tenemos casos de Argentina, de Colombia y de 5 estados de la República Mexicana. No se lo pierdan.